Pero, por otro lado, es decir, hemos hablado de lo que está por el lado de la oferta, lo que nos ayuda a que produzcamos más. Pero también las condiciones de mercado tienen que ver con relación a quién nos compra. ¿Y quién nos compra? Tenemos el consumo de los hogares, que es parte del gasto que realizamos nosotros en nuestras necesidades. Las importaciones o las exportaciones, que es el gasto que realiza el resto del mundo con relación a nuestros bienes. El gasto que realiza, es decir, los que van a hacer empresas, como el caso de la inversión pública o privada. Y si nosotros vemos los últimos años, es decir, a partir del año 2006, el gasto de consumo ha sido uno de los principales determinantes de nuestro crecimiento. Es decir, si hay consumo, ¿qué creen que ustedes que pueda suceder? Va a haber producción. Si la gente gasta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apostar a producir más. Cuando empezamos a hacer amarretes, ¿qué es lo que pasa? Contraemos el mercado y la gente no sabe qué produce. Entonces, vemos nosotros que producto de este crecimiento económico ha habido mayores ingresos, es decir, para buena parte de la población, y por un lado ha habido estas importaciones. Y por otro lado también es importante en algunos años el gasto en maquinaria y equipo, que ha explicado esta expansión del trabajo. Sí. El ingreso que nosotros tenemos y que destinamos al consumo se llama ingreso disponible. Y este ingreso disponible se destina al consumo de hogares, al gasto de la administración pública y a guardar en el bolsillo. Si nosotros nos fijamos, en 2000 no teníamos un ingreso muy alto, y cuando tenemos ingresos relativamente bajos, 75% de todo el ingreso que obteníamos se dedicaba al consumo. El 14% era el gasto de la administración pública y solamente había un ahorro del 10%. ¿Por qué es importante el ahorro? El ahorro es importante porque permite invertir. Si no se tiene ahorro, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Irnos a prestar de algo. Entonces, hacia el año 2008, 60% de los ingresos destinados al consumo y alrededor de un 28% hacia el ahorro. Esto implica que había más recursos o existen más recursos para la inversión. Decíamos que otro de los factores que es la inversión, y aquí vamos a hablar sobre la inversión extranjera directa. En la década de los 90, las inversiones producto básicamente de este proceso que se denominó la capitalización alcanzaron alrededor de 1.000 a 1.10 millones de dólares. Posteriormente tuvimos ciertos bajones, el año 2003, 2004, 2005, que también nos afectó una crisis internacional, bajaron un tanto las inversiones, pero encontramos que a partir del año 2006 fueron creciendo las inversiones internacionales hasta el año 2008, que alcanzaron el máximo de todos los 20 años de 1.300 millones de dólares, fundamentalmente, que hay que ser muy claro, esta inversión viene a explotación de recursos naturales. ¿Sí? ¿Una pregunta? Bien, entonces, el año 2009, es decir, encontraron una cierta reducción de la inversión extranjera a 687 y a mediados de este año, que es el último dato, alcanza 380. Esta menor presencia de inversión extranjera el año 2009 tiene que ver básicamente con la crisis internacional. No había mayor. Siguiente, por favor. Bien. Pero veamos qué sucedió con la inversión pública. La inversión pública es un dato importante. A mí personalmente me ha llamado la atención. Encontramos más o menos que a inicios del año 2000 la inversión pública alcanzaba 583 millones de dólares. El año 2005 a 629. Personalmente he sido un burócrata de muchos años y cuando teníamos que ejecutar esta cantidad de recursos de inversión pública era una gestión impresionante en el sector público. 2006, 2007, me voy a referir al año 2009,
que se ha ejecutado 1.400 millones de dólares en inversión pública. Es decir, casi 3 veces el nivel de 2005 cuando hacíamos tanta gestión. Esto significa que de alguna manera, más allá de nuestras potenciales críticas o no, que ejecutar este nivel o este monto de inversión implica una importante gestión. ¿En qué se está ejecutando esto? Básicamente en infraestructura, 686 millones. Muchos caminos, es decir, carreteras, transportes, energía, y también tiene que ver con la parte social de 470 millones, en el caso de salud, fundamentalmente educación, con 145. Este es un hecho relevante en la medida en que, si bien pudo haber reducido la inversión privada, ha habido una compensación por parte de la inversión pública, lo cual también está generando importante empleo y la importante actividad en la construcción. Sí. Habíamos dicho que nuestro entorno también tiene que ver con el tipo de cambio. ¿Qué es lo que ha pasado con el tipo de cambio? Cuando el tipo de cambio aumenta, los economistas llaman una depreciación, ¿no? Cuando aumenta, cuando damos más bolivianos por dólar. Y cuando el tipo de cambio, es decir, damos menos bolivianos, se llama apreciación. Si vemos desde el año 92 hasta el año 2007, el tipo de cambio, es decir, disculpen, hasta el año 2005, el tipo de cambio se fue depreciando. A partir del año 2006 empieza a apreciarse y podemos decir que el año 2009 y 2010 estamos en una situación de un tipo de cambio fijo. Acá los economistas no nos ponemos de acuerdo sobre los efectos que puede tener un tipo de cambio fijo, pero en general uno de los resultados importantes es la cierta estabilidad en los precios. ¿Qué pasaba? No sé, bueno, ustedes todavía son muy jóvenes, pero ¿qué pasaba antes cuando íbamos a comprar al mercado? Si subía el tipo de cambio, todos los precios subían. ¿Por qué ha subido? Ha subido el tipo de cambio. Entonces veíamos en aspas tratando de que el tipo de cambio no suba, ¿no? Y esto de alguna manera nos ha dado relativamente, voy a hablar en un momento, una inflación relativamente baja. Siguiente. Bueno, hablamos también sobre las tasas de interés. ¿Qué es lo que ha pasado con las tasas de interés? ¿Qué es la tasa de interés? La tasa de interés es, tenemos el precio que te cobran o tú cobras por tu dinero. Cuando el banco nos presta, los economistas han titulado esto las tasas de interés activas, ¿no? Cuando el banco nos presta. Entonces, cuando el banco nos presta, vemos que más o menos en diciembre del 2007, las tasas de interés en moneda nacional, en promedio, había tasas un poco más altas, estaban alrededor del 20%, una tasa relativamente alta. Si nos prestamos en moneda nacional y con el peligro del tipo de cambio, a veces encontramos una tasa de alrededor un 13%. Con distintas fluctuaciones encontramos que a partir del año pasado, de junio del año pasado, ha habido una tendencia a reducirse la tasa de interés. 12.2% de moneda nacional y aproximadamente 9.7%. Es una tasa más accesible, pero aún, en mi opinión, sigue siendo relativamente alta. Es decir, en otros países está mucho más. Pero esta es una buena noticia, es decir, podemos endeudarnos a un menor costo y esto puede favorecer a cualquier emprendedor para buscar canales de financiamiento. ¿Sí? Porque han habido algunos programas, fundamentalmente el Banco de Desarrollo Productivo, que ha liderizado ciertas tasas de interés mucho más bajas para los emprendimientos empresariales. Por ejemplo, actualmente uno puede encontrar para empresas en moneda nacional más o menos alrededor del 6-7% como tasa de interés. Es mucho más bajo que ese 12%. Y en moneda extranjera encontramos en algunas situaciones 5.3%. Pero acá tengo un reparo. Y mi reparo es al microcrédito. Evidentemente el microcrédito da poquito dinero, pero te cobra más o menos en moneda extranjera están cobrando un 17% y en moneda nacional 23%. Es decir, que en 5 años, ¿qué habrán hecho? Habrán duplicado su deuda
si es que no pagarían y tendrían que pagar esta tasa de interés. Esto es algo que habría que ir revisando. Los del microcrédito dicen, pero es que cobramos tanto porque es muy costoso este crédito. Yo te la creo a México. Otros países tienen tasas de microcrédito un tanto más bajas. Bien, entonces, otra noticia interesante es esta: bajan las tasas de interés para financiar. Sí. ¿Qué es lo que pasa con las tasas pasivas? ¿Qué son las tasas pasivas? Son las que cuando ustedes van al banco, su caja de ahorro o su depósito a plazo fijo y lo que les paguen. Bueno, este está realmente calamitoso, ¿no? Los depósitos de plazo fijo están a 0,58% por un año, ni siquiera un 1%. Y en moneda extranjera, 1,17%. Lo mismo en las cajas, es decir, tasas de interés muy bajas. Pero pese a esto, los depósitos, la gente está depositando en el banco y hacia junio más o menos alcanzan a 8.700 millones de dólares. Mucha plata. ¿Y cuál es lo que prestan? Los economistas llaman cartera. Prestan 6.000 millones de dólares. Los bancos no saben qué hacer con alrededor de 2.700 millones de dólares. No saben qué hacer. ¿Cómo vamos a colocar? Esto tiene sus peligros, pero esto también significa o que los bancos, o que no existen demandantes de esos recursos para hacer emprendimiento. En otras palabras, hay plata para prestar. Sí. Finalmente, es decir, quería hacer un comentario sobre la inflación. Más o menos, nuestra inflación a partir de la década de 2000 ha estado alrededor del 4 o 5%. Y tenemos dos episodios, el 2007 y el 2008, donde hemos alcanzado tasas por encima del 10%. Y el 2009, ni siquiera el 1%, y a octubre, el mes pasado, 4,16%. Básicamente esto tiene que ver con lo que se llama, en términos generales, el tema de la crisis de los alimentos. Es decir, en la mayor parte del mundo los alimentos están subiendo. En los países limítrofes esto no nos debe extrañar. Es decir, por lo tanto, muchas instancias que producen alimentos te pagan mejor en Perú o en Argentina. ¿Dónde vas a vender? A otros países. Entonces lo que tratan ellos es, si me pagas el mismo precio que me pagan en el Perú o la Argentina, pues puedo estar, es decir, de alguna manera, abasteciendo el mercado interno. Primer elemento. El segundo elemento, hubo un problema climático que ha restringido la oferta de alimentos. En este momento, o sea, disculpen, en octubre, el precio la inflación de alimentos alcanza más o menos al 6,15%. Está un tanto más elevado. Preocupaciones. ¿Seguirá aumentando los precios? Estimo que no van a continuar aumentando los precios. Es más o menos este espejismo que tuvimos en estos años. Sí. Bien. Bueno, estos son todos los elementos. Simplemente quiero terminar con un retrato de algunos aspectos sociales de nuestro país. Actualmente nuestro país alcanza 10,4 millones de habitantes. Hay un poquito más de mujeres que hombres, 5,22 versus 5,20. Sí, casi estamos equilibrados. En las ciudades vivimos casi 7 millones de habitantes. En el área rural viven 3,5. ¿En cuánto crece nuestra población? Los últimos datos te dicen más o menos en un 2% anual. ¿Cuántos hijos tiene cada mujer durante su ciclo reproductivo? Alrededor de 3,3 hijos durante todo su ciclo reproductivo. ¿Cuántas personas mueren por cada 1.000 habitantes? Más o menos anualmente 7,3 personas. ¿Cuántas personas nacen por cada 1.000 habitantes? Más o menos 26 personas. Esto no significa que estamos aumentando la población. Menos muertes y mayores nacimientos. ¿Cuántos años en promedio podemos vivir si no nos pisa un camión? Más o menos 66 años. Y la edad promedio de la población es más o menos 20 años. Es decir, estos elementos de contexto, estimo, pueden ayudar cuando hablamos de empresa y emprendimiento. Muchas gracias.